mundo está en manos hoy de una casta de supermillonarios que perdió la fe en un proyecto colectivo de civilización. No tienen o no creen tener nada en común con nosotros y entonces apuestan todo a una aceleración con la esperanza de que esa carrera desesperada hacia el futuro les permita acumular suficiente riqueza y poder para ponerse ellos mismos a salvo de una catástrofe que en esa carrera están ellos mismos provocando. Entonces el resultado es una profecía autocumplida. Los 50.000 millones de dólares que está proyectado que se va a gastar en el mercado de búnkeres de acá al 2031, ¿podrían o no financiar proyectos de infraestructura de energía renovable a escala planetaria o continental? Los 8 o 10.000 millones de dólares anuales que gastan estos tipos, por ejemplo, en superyates, 8 a 10.000 millones de dólares por año, ¿no podrían financiar programas globales de adaptación climática, de educación, de nutrición para millones de niños? La fortuna acumulada de estos supermillonarios, estamos hablando de unos 20 billones de dólares, 20 millones de dólares, podría transformar continentes enteros, podría cambiar el curso de la historia si se le diera una función social y orientada al desarrollo en común y no meramente a la acumulación infinita en manos de cada vez menos gente. La pregunta, que es global, pero que es más pertinente que nunca hacernos nosotros acá en la Argentina, en la que Milei está dispuesto a dispararte en la cara con tal de que Barsasky tenga derecho a tener su ranchito del fin del mundo, no es si los supermillonarios van a sobrevivir al fin del mundo o no, sino qué vamos a hacer nosotros colectivamente para evitarlo. Y me parece que es la respuesta a esa pregunta va por el mismo lado que la respuesta a la pregunta que nos hicimos todos el jueves en la plaza, en cada una de las plazas de la Argentina, la que se hacen los argentinos endeudados, los que no llegan a tener un segundo plato de comida por mes, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer para evitar que todo lo que generamos siga acumulándose en las manos de estos pocos tipos que ya están pensando en un futuro sin nosotros y vuelvan a volcarse para que todos, entre todos, tengamos una vida un poco mejor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hola. Bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Saben dónde van a pasar el fin del mundo? ¿Ya alquilaron su Airbnb para el fin del mundo? Me parece bárbaro que sea un argentino el que les está vendiendo el negocio a los multimillonarios del mundo paranoicos con el fin de los tiempos. A mí me hace acordar un poco cuando fue el fin del año, el paso al año 2000 con el I2K. ¿Te acordás que había también toda una ola de búnkers y de situaciones donde te vendían de todo para sobrevivir? Pero además se olvida, de alguna manera, yo cuando pasan estas cosas pienso que nos olvidamos que hay otra parte del mundo, que es Oriente, y que está con otro proyecto. Absolutamente. Está con un proyecto mucho más cooperativo, mucho más de colaboración, que también tiene lo suyo, en el sentido de que tiene armas, que tiene desarrollo tecnológico interesante. Entonces, el mundo no va a ser solo lo que planean estos tipos, ¿no? Que por supuesto, creo que en esa planificación debe haber pensado la eliminación de un alto porcentaje de la población mundial, evidentemente. Evidentemente. Pero bueno, pensemos que también hay otro mundo que se opone a esto y que como nosotros estamos en Occidente, tenemos relativa poca información sobre eso, ¿no? Sí, a mí la sensación que me dio es que esta nota estaba pensada para salir casi como una publinota después de la aprobación de la Ley de Tierras, ¿no? El miércoles del jueves se aprobaba la Ley de Tierras, el viernes salía en el Financial Times una nota diciéndole a todo el mundo, miren qué lindo cómo es irse a hacerte el búnker en un rancho en la Argentina, ¿no? Da la sensación de que el propio gobierno impulsa eso, lo cual es una parábola de todo su pensamiento económico, ¿no? Bueno, venía a hacer negocios acá y a salvarte acá en un negocio que deja fuera a los 50 millones de argentinos. Sí. De hecho, recordemos la respuesta de Kirchner a Feynman en una pregunta que le hace Feynman para tratar de salvar la cuestión de, bueno, ¿podrían comprar una provincia entera? Sí, dice. Sí, ¿cómo no? Sí, si vienen y la pagan en dólares, se acepta. Entonces, la perspectiva del gobierno tiene que ver con un proyecto para la Argentina que efectivamente no es para los argentinos, sino que es para la gente que venga con capitales, da igual si son argentinos o si son extranjeros.
Sí, creo que ahí también radica la importancia de la organización que terminó tumbando esto, porque, bueno, en eso, en lo del el emprendimiento que tenía montado Joaquín Venegas Lynch, uno de los senadores, Sí, que además claro. fue uno de los grandes responsables de la derrota, por lo menos así lo señalan internamente, pero bueno, tenía todo el circo armado, digamos, ya estaba la página, ya estaba el emprendimiento, le estaban ofreciendo tierras argentinas a extranjeros. Por suerte no sacaron un token, ¿no? Porque era lo Claro, único que le sí, faltaba. sí. ¿Y este Venegas Lynch tuvo que ir a pedir disculpas a los del medio? Algunos de los aliados, que los llamó tibios. Hubo momentos de tensión durante la sesión, esto pasó temprano, porque en realidad él medio que abre el debate cuando hace una cuestión de privilegio para explicar cuál era su situación respecto de este emprendimiento, y ahí hay algo que no se explican desde adentro del bloque, que es si ya estaba caído el capítulo, si ya no estaba en discusión, porque fue casi un amateurismo lo que hace de salir a atacar a sectores que todavía tenían que votarle el proyecto. Así que sí, hubo un pedido de la jefatura del bloque, de Patricia Bullrich, de que trate de arrepentirse frente a los senadores que le había ofendido, ya un momento en el que ya era tarde, porque había... Igual, perdón, el relato de que hay senadores ofendidos porque un senador les dijo tibio y por eso votar, es quererle caer a Venegas Lynch desde la Libertad Avanza para ser responsable a Chivo un expiatorio, personaje menor, porque la cantidad de cosas que el presidente Milei permanentemente dice de la oposición no hizo demasiado. Pero una cosa que te la diga el presidente y otra que te la diga el hijo de Primo, ¿no? Bueno, pero yo no voy a defender a Venegas Lynch, pero si los libertarios le quieren caer a Venegas Lynch porque Lo estás fracasó, defendiendo a Venegas porque Lynch, fracasó la estrategia del gobierno para vender la Argentina, la verdad que me parece que hay responsables mucho más grandes No, que un senador que le dijo tibio a los que estaban ahí sentados. Qué Claramente- personaje estos Venegas Sí, Lynch, sí, la sí, Qué verdad. familia. Personajes divertidos. Sí, pero siempre ahí- estuvieron en el margen, nunca estuvieron... Es increíble, digamos, la historia de los Venegas Lynch, Sí. estos Venegas Lynch, Es ¿no? casi el apellido que se usaba para hacerse burla de cierta aristocracia improductiva, ¿no? Claro. Era como... Sí, sí, sí. No, de hecho, el Parasitaria, personaje diría de Ricardo. Fernando Peña no se llamaba Venegas Lynch, pero le pegaba en el palo, ¿no? Reboira, Lynch. Bueno, está ahí nomás. Sí, era muy parecido. Es así. Y que ya los metió en otros problemas, digo. El padre, o sea, Hola. ya los metió. Hola. No, buen mirá día, que no ¿cómo aparece. andan? La verdad, una hermosa mañana. ¿Qué haces Tenés acá? razón, Alfredo. Ajá, Yo sí. los venía escuchando Uy. atentamente. Hoy tengo un día bastante complicado igual, pero parece que a Venegas Lynch, que tildó de tibio, le dijeron anda a la concha de tu madre Ajá. en el grupo de WhatsApp. José Carambia, ¿no? Carambia. Y después me echaron a mí, o sea, están todos locos. Yo era Churchill al lado de estos pelotudos. Te van a extrañar. Quiero Razón no hacer le un falta. comentario vinculado Sí. con el tema de la morosidad. Vuelvo Sí, por a favor. una parte tuya. Y es que es uno de los temas más importantes hoy, ¿no? Porque quiero incorporar, digamos, otro elemento que es el de las empresas. Porque estamos hablando, y la verdad que nosotros, acá en el Destape, yo creo que ya desde fines del año pasado, pero comienzo de este año, estuvimos siempre marcando el tema de la morosidad de las empresas, que va a ser un problema político, perdón, de las personas, ¿no? Que va a ser un problema político, que se está extendiendo, que no están haciendo nada. Pero hay otro elemento que ya, como es tradicional, el Destape va adelantando los próximos debates que se van a dar, que es el tema qué es lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas y la morosidad dentro del sistema bancario. Toda esta situación que estás planteando a nivel de las personas está claro, nosotros lo estuvimos diciendo, es una situación dramática, es una situación sociolaboral terrible, que también está generando cuestiones vinculadas con la salud mental, porque muchos, casi todos los endeudados se sienten que ellos son los culpables. Y además que no les da culpa de haberse endeudado y generar toda esta situación. A lo que se le suma las empresas que hostigan, las empresas de cobranza que hostigan no solamente a él, sino que hostigan a la familia. O sea que le da doblemente culpa. Es culpa porque me endeudé y estoy en problema, y culpa porque, y mirá el quilombo que estoy armando en la familia. Pero esto genera una situación de caída de consumo y problemas vinculados con la dinámica sociolaboral. Pero ¿qué es lo que pasa con las empresas?
En general se toma el dato agregado, decir, bueno, a ver, las empresas, ¿cuál es el nivel de morosidad? El 3,5% de la cartera total. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata? Ah, bueno, no hay problema. Y yo te digo, sí hay problemas. ¿Por qué? Porque tenés que diferenciar las grandes empresas, las grandes corporaciones, de las pequeñas y medianas empresas. Que ¿hay más pequeñas y medianas empresas o más grandes empresas? Hay muchas más pequeñas y medianas empresas. Bueno, el último dato del informe de bancos del Banco Central de la República Argentina dice que la morosidad, o sea, la irregularidad en las categorías 3, 4, 5, que es cuando estás en mora más de 90 días, es del 8,2%. 8,2% de las pequeñas y medianas empresas están en mora. ¿Y esto qué significa? Es en cascada, porque no es, bueno, es el problema del empresario, no. Porque la pequeña y mediana empresa, primero, tiene empleados, segundo, tiene proveedores, tercero, es que alguien le tiene que pagar, alguien tiene que pagar, si querés, los impuestos. Digamos, es un problema macroeconómico fenomenal, digamos. No verlo habla de la impericia, la ignorancia o la irresponsabilidad mayúscula. Empezando por Milei, siguiendo por Bausili, presidente del Banco Central, siguiendo por Caputo, y termina también en los bancos, porque en los bancos hay una cuestión central, y esto lo mencioné la semana pasada, que es el tema de la solvencia del sistema financiero. Si vos tenés casi el 13% de las personas que no te pagan, pero tenés el 8,2% de las pequeñas y medianas empresas que no te pagan, ¿quién tiene el problema? Lo tiene el gobierno, la tienen las pymes, la tiene las personas, la tiene la actividad económica en general. ¿Y quién más lo tiene? Lo tienen los bancos. Y los bancos no es solamente, bueno, a diferencia, y yo lo diferencio, por ahí es para polémica, una cosa es la fintech y otra es el sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero primero está regulado. La verdad que el Banco Central puede intervenir, puede ordenar, puede... pero además, fundamentalmente, tiene los depósitos de las personas. En cambio, la fintech es más difuso. No es que hay alguien que dice, bueno, voy a hacer un depósito a plazo fijo, voy a hacer un crédito a las pymes a través de la fintech. Está dentro de esa periferia de cuando el sistema financiero formal no da respuesta, aparecen las fintech. Antes no estaba la fintech. ¿Sabes quién estaba? El usurero del barrio. El puntero del barrio. Ahora que sigue hay estando ahora también. Claro, por eso. Ahora se agregó esta cuestión intermedia, que es la de Mercado Pago. Pero más que Mercado Pago, porque estuve viendo el balance de Mercado Pago, no hay una explosión de la morosidad en Mercado Pago. Diferente es Ualá. Ualá es un desastre, lo de Ualá. Y después todo lo que está vinculado con las empresas de electrodomésticos o de comercialización de electrodomésticos, que ahí tienen una morosidad elevadísima. Pero vuelvo, porque a mí me parece central, es decir, ¿qué es lo que pasa con las medianas y medianas empresas? Porque esto es en cascada, digamos, cuando se cae una y después esto es la ruptura de la cadena de pagos y la de la cadena productiva. Entonces es que tenés que tratar de agarrar el el problema cuando te está creciendo, porque si no después te desborda. ¿Qué sería? Eso es interesante. ¿Cuál es el desborde? ¿Cuál es el riesgo? Se rompe la cadena de pagos y eso que el gobierno dice que es un problema micro entre vos y el banco. No. ¿Cuál es el riesgo acá es de la sistémico? empresa, porque digamos, si se cae las empresas, incluso el domingo salió el crecimiento de los pedidos de quiebra de las pequeñas y medianas empresas, también es explosivo. Digamos, imagínate que miles de pequeñas y medianas empresas de comercio cierran. Tenés un problema laboral, tenés un problema de decir, pero esta pequeña y mediana empresa a alguien le compró, o sea, a proveedores. Esos proveedores no van a cobrar y por consiguiente los proveedores no cobran. Bueno, si yo proveedor no cobro, puedo entrar en una situación también de cesación de pagos, pero por culpa de una situación económica que te lleva de la morosidad de las pequeñas empresas. Estos proveedores, ¿qué es lo que hacen? Dejan de comprar, por ejemplo, la materia prima, afecta a los productores de materia prima para diferentes productos. Bueno, todo está encadenado. Ahora, así funciona la economía. Totalmente, pero ponerle que para el gobierno no es un problema que la gente se quede sin laburo o que las pymes cierren, digamos, ¿no? Ponerle que no tiene una particularidad de atención a ese sector, pero
por ahí sí es más sensible a los intereses del sistema financiero, digamos. ¿Dónde podría haber también un riesgo para el sistema ya en la estructura donde por lo general nunca pierde, ¿no? Que es en los bancos y en definitiva también Bueno, en los bancos pueden para los quebrar. que el gobierno tiene mayor sensibilidad. No, pero los bancos pueden quebrar. Digamos, la historia argentina, por ahí otros países no tienen una larga historia de quiebre de bancos, pero en Argentina, desde 1980, que tú empezaste a tener, y fundamentalmente en el 82, que empezaron a caer todos los bancos, con la del tequila del 95, con la de la convertibilidad, pero tenés una historia de quiebre de bancos, genial, ¿por qué no? Entonces vos tenés que hacer, perdón, tiene que haber un mecanismo prudencial. Todos los bancos centrales se llaman medidas prudenciales frente a situaciones que se te pueden presentar problemáticas. Y en ese contexto, esta urgencia del gobierno para que los bancos salgan a prestar dólares puede ser un acelerador de esa crisis, ¿no? Es que, ¿a quién le puede prestar dólares? Claro. A ver, pensemos. Ellos agarran y dicen, porque los bancos dicen, sí, está bien, préstame dólares. A ver, vamos a por. Hay un tema que el gobierno, o Caputo y Bausili, dicen, tenemos que impulsar la economía. Sí. ¿Por qué? Porque la economía está estancada, ponela. Está estancada. Vamos a repetir la del 2024, 2025, que el crédito impulsó. ¿Por qué? Tomaban el crédito y se decía, bueno, sí, vamos a estar mejor. Porque, ¿cuál era el verso que le decía? Vamos a estar mejor y bueno, ahora es el periodo que tenés que sufrir. Bueno, entonces me endeudo, si después voy a estar mejor y voy a pagar la deuda. Falso. Y ahí caíste con el crédito en pesos. Entonces dice, bueno, vamos a tratar de generar una situación de crecimiento o de impulso a la economía. Ahora ya con el tema del crédito en pesos no, porque te quedaste sin mercado, te quedaste sin población para que bueno, agarremos los créditos en dólares. Esto es un impulso, y aquí viene otra parte, de los bancos privados nacionales, no de los bancos extranjeros. Los bancos privados nacionales dicen, che, tenemos un montón de dólares acá muertos y no lo estamos, no podemos ganar plata. O sea, son los banqueros argentinos los que quieren esto. Sí, la banca extranjera no. ¿Pero por qué? Porque recuerdan, y todos recuerdan, lo que pasó en el estallido de la convertibilidad, que durante la década del 90 se podía prestar dólares, pero le prestabas dólares a quienes no generaban dólares. Es lo que técnicamente los economistas, el descalce de moneda. Ah, miramos. Así que Alfredo Seguier pasó de jefe de sección de economía a ser el lobista y representante de los comerciantes de Once. Mirá vos. Sí, puede ser. Muy bueno, ¿eh? La Está verdad bueno. te felicito, Alfredo. Es un salto de calidad, la verdad, ¿eh? Gracias, Luisito. Ahora, ¿qué pasa si cierran los negocios? Te lo repito. ¿Qué pasa si cierran los negocios? Nada. Absolutamente nada. ¿cómo que nada? Hacemos torres, real estate. Nos llenamos de plata todos. ¿Sabés los dólares que generan la construcción? Los edificios en Once, en Pueyrredón, lo que vale un edificio completo. Sí. Y bueno, Seguier, aparte esta noche... 11 y Avellaneda, las dos. Bueno, en la calle Avellaneda. ¿Qué sigue, no? ¿También vas a defender a los coreanos de Flores? No, ¿Dónde tenemos termina todo de esto, Flores, Seguier? ojo. Bueno, esta noche, para que anoten en La Nación Más, hoy en La Nación Más, viene al piso Ana Más Ferreira y nos explica todo el conflicto diplomático con Brasil. En exclusiva, Ana Más Ferreira, no se lo pierdan. Creo que Ana Má lo haría mejor que Kirchner. muy bien. Kirchner, cuyo No sé. hijo es uno de los capos de ¿Quién? Wallah, ¿Quién? ¿no? Pierpaolo. No, uno de los... Pero Pablo es el dueño, Sí, creo, sí. pero uno de los directores es el hijo de... Ah, es de Pablo Kirchner puede Jr., ser, puede si no me ser, equivoco, puede ser. comparte el nombre con el padre. Bueno, para cerrar lo del crédito en dólares, lo Sí. que apuntan es eso, es decir, por un lado los bancos dicen, bueno, tenemos estos dólares, entre comillas, ociosos, y entonces tenemos que ganar un poquito de plata, porque por el otro lado no estamos ganando plata con los créditos en peso, al revés, tenemos que incrementar las provisiones por la morosidad. ¿Pero a quién? Porque entonces le dice, bueno, alguien que de bienes, lo que le flexibilizó el Banco Central por ahora es bienes que están hoy nominados en dólares, propiedades y autos. Entonces, pero que es un sector muy minoritario que podría llegar a tomar, y además que tampoco, la verdad, quien puede tomar esos créditos en dólares recuerda qué es lo que pasó en la década del 90, pero en la década del 90 estaban todos convencidos que el 1 a 1 iba a seguir 100 años. Hoy no está convencido que este dólar de 1.500 va a seguir 100 años, más bien ven que
mes a mes se sigue atrasando. Estos que compran, que pueden llegar a comprar propiedades y autos en dólares, viajan al exterior y cuando vuelven, ¿qué es lo que te dicen? Che, Argentina Qué está caro, caro, está ¿no? todo. Está todo acá. Entonces, caro. ¿y por qué está todo caro? Ah, debe ser que el dólar está barato. Entonces, bueno, entonces vos decís, me voy a endeudar en algo que está barato y que viene el año que viene las elecciones y que va a haber expectativa de devaluación. Lo veo difícil. Yo creo que hay un montón de globos de ensayo o venta de humo que hace el gobierno frente a una situación muy crítica de que no le encuentran la forma de poder salir del laberinto económico con la política esta liberal libertaria que es del ajuste permanente. Está claro. Hablemos un poco de política porque obviamente durante el fin de semana, Mati, se fue despejando un poco el humo y la confusión de la jornada del jueves, de la sorpresa del jueves a la noche, madrugada del viernes con el capítulo de la ley de incendios y empezó más un reagrupamiento del gobierno o hasta incluso yo diría un blanqueo de que las cosas en realidad estaban un poco más complejas de lo que querían hacer creer, ¿no es cierto? Sí, hoy te diría está todo mal. Ok, adentro. es un buen título. Está todo mal. Es un buen Hay un título. intento también de reagrupar y tomar decisiones para abordar una crisis. Viste que hubo algún intento, algún comunicador durante este fin de semana de decir, no, bueno, en realidad el plan original era aprobar lo que se aprobó. Sí. Bueno, la verdad Comunicadores es que no entendieron la odisea. Claro, exactamente. Sí. Queda claro después de las reacciones del gobierno que fue una derrota dura la del Sí, jueves, más allá sin de que duda. lograron aprobar la ley en general. Bueno, 2 capítulos que eran troncales, que eran fundamentales, cayeron, uno 24 horas antes, otro apenas unos minutos antes de que se vote. Bueno, el gobierno perdió las riendas de esa discusión, perdió las riendas de esa negociación y termina cayendo también el capítulo de ley de manejo del fuego, lo cual deriva en un montón de discusiones internas en los días posteriores. ¿Quiénes se reparten las culpas de esto? Además de que hay un señalamiento particularmente a Joaquín Venegas Lynch por esta declaración antes de que arranque particularmente el debate en el Senado sobre este tema. Bueno, hay una división entre lo que es Patricia Bullrich, a quien señalan por el fracaso justamente de la negociación, como cara justamente de quien tenía que llevar adelante y asegurar los votos en el Senado. Y un señalamiento que ya venía haciendo Patricia Bullrich de todo esto es culpa de Sturzenegger. Bullrich, ni bien termina la sesión, sale con ese video, bueno, pocas horas después, donde dice algo así como, hacen falta 2 para bailar, yo hice todo bien, el problema es que ustedes son muy- basurearon a nuestros aliados. Claro, exactamente. Y después también, bueno, tiene otras críticas en donde dice, esto lo podríamos haber tenido probado si no fuera porque, bueno, primero Adorni, después el Mundial. También hay una sensación generalizada de que el gobierno desperdició su luna de miel. O sea, venía de ganar las elecciones legislativas. Abrió las sesiones el 1 de marzo con una agenda ambiciosa de reformas Sí. y 8 de marzo estalla el escándalo Adorni, que dura hasta que Adorni se va en julio. Bueno, todo ese periodo era el periodo fértil para que el gobierno lograra avanzar en su agenda legislativa y cada vez que quería avanzar, bueno, interpelación a Adorni, moción de censura, no sesionaban por esto, bueno, todo eso terminó Entre demorando. paréntesis, el fiscal volvió a darle 15 días para que explique su situación patrimonial a Adorni. Es como la Claro. 10ª vez que le da 15 Sí, días pero para ahora- explicarla. Claro, pero ahora ya es formal. Pero Es ahora en 15 serio. un plazo de 15 días Ok. si no presenta esta explicación de su aumento patrimonial. Bueno, directamente se lo cita a indagatoria. Pero bueno, en el medio de todo eso el gobierno toma decisiones también entendiendo el argumento de Patricia Bullrich de que el foco del problema es Sturzenegger. ¿Qué es lo que hace primero? Es una intervención sobre la vía de toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasaba? Todos los proyectos legislativos pasan por la mesa política, salvo lo de Sturzenegger. Ok. ¿Por qué? Porque hay una Tenía un línea- fast track. Claro, tenía un fast track por una línea directa con Milei, que es que Sturzenegger es su ministro favorito. Ah, y le mandaba un mensaje y te decía, vamos con esto, Jabote, y Claro. Jabote decía, dale. Aparte es quien tiene quizás la línea más Milei Origins. O sea, si uno se remonta al Milei original, el de las ideas, el de la escuela austríaca, bueno, quien plantea esta agenda de desregulación total es justamente Sturzenegger. Entonces, lo que venía pasando era que todos los otros proyectos pasaban por la mesa política
Y los de Sturzenegger iban directamente a un Milei que quedaba embelesado por lo que le decía Sturzenegger y le daba luz verde para avanzar de una forma que, bueno, califican por lo menos, sobre todo en el Senado, problemática, porque Sturzenegger no aceptaba cambios a las leyes, porque había una cuestión de rigidez que no se compatibilizaba con la negociación que tenía que hacer el Senado, porque Patricia Bullrich decía, una vez que el proyecto está en el Senado, tiene que ser mío para que yo pueda negociar y no me lo puede trabar un ministro. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que hoy derivan en que haya un tirón de oreja para los dos. El que debe estar chucho es Santilli, ¿no? Claro. ¿No? Que le dieron supuestamente el control remoto, pero no tenía Sí. pilas. Claro. Y un poco es el que pone la cara con los gobernadores, me imagino. Claro. ¿Es el Bueno, encargado de ese diálogo? un poco es a que le fueron a tocar la puerta ahora para que trate de ordenar el escenario después de lo que sucedió. Bueno, la primera medida es tratar de cortar esa línea directa con Milei, es decir, los proyectos de Sturzenegger también tienen que pasar por la mesa política. Y un poco le dieron a entender a Sturzenegger que la ley hojarasca, bueno, va a tener que esperar, que no va a ser prioritaria para esta etapa del gobierno. Lo que viene ahora prioritario me imagino que va a ser el tema de las PASO, ¿no? Porque Es que ese era lo que la parte que le importaba al gobierno y que queda comprometida después de la votación de la semana pasada. Exactamente. Reforma electoral y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central son los dos temas que el gobierno dice, bueno, esto es lo que hay que lograr en esta segunda mitad del año. O sea, reforma sin- electoral para ver si tienen una chance de ganar las elecciones y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por si las pierden. Exactamente. Es un No, porque poco- la reforma del Banco Central es básicamente un cepo para que el próximo gobierno haya un montón de cosas que no puede hacer. Claro, porque lo que evalúan también es que la derrota del jueves no solamente impacta por las leyes que no pudiste sacar, sino que impacta sobre todo porque rompe una ilusión que es la ilusión de los 44. Patricia Bullrich le venía vendiendo al gobierno y el gobierno después le venía vendiendo al resto del mundo esto de que, bueno, tenían 44 senadores, que son básicamente todos los que no forman parte ni del bloque peronista ni del bloque de Convicción Federal, que se fue. En un momento Bullrich habló de 47, Sí. sumándole esos tres, y esos tres les pidieron, por favor, no nos Un poco de decoro. Por favor, no nos cuentes. Pero si Sí. baja la adhesión a Milei, que en sus propias provincias empiezan a observar que hay más rechazo a Milei, hay un alejamiento de esa base electoral que muchos de los gobernadores piensan que estaban identificados, tanto lo de Milei con lo de la gobernación, ¿los gobernadores van a seguir apoyando a Milei o van a decir, bueno, vamos a tratar de separarnos porque después, el 2027, vienen las elecciones también en cada una de las provincias, ¿no? Bueno, esa es un poco la evaluación que te venían haciendo, que es que después del Mundial, lo sabíamos todos a esto, pero digo, después del Mundial empezaba la precampaña. Entonces no era lo mismo lo que vos podías hacer antes de que termine el Mundial, incluso antes del Mundial y después del Mundial, que ya empieza esta idea de, bueno, ahora empieza el armado para el año que viene, muchas provincias van a desdoblar, van a votar muy temprano, con lo cual algunas provincias quizás no convocaron todavía elecciones, pero están a 7 meses, 8 meses de votar. Entonces empieza este proceso que le va a hacer más difícil al gobierno este tipo de negociaciones. Por eso es que aparece esta crítica de, esto tenía que haberse hecho en el momento en el que el gobierno estaba bloqueando su propia agenda legislativa por Adorni. Sí, yo creo que también puede haber tenido algo que ver o que seguramente en algún punto incide el resultado que hubo en las elecciones provinciales de Santiago del Estero unos días antes. Sí. Porque obviamente en Santiago del Estero no se espera que un batacazo de la oposición, pero el rol del gobierno fue muy pobre de los candidatos de la Libertad Avanza. Sí. Solamente obtuvieron 3 cargos de 194 que había en juego. Pero esos tres. Pero esos tres. No hay que caer en el error de sacar conclusiones nacionales de resultados locales, porque eso ya lo hicimos 2 veces, Menos en Santiago del funciona, Estero. y menos en Santiago del Estero. Pero sí me imagino que los gobernadores, que lo que están pensando no es en la elección nacional, sino en sus propias Claro. elecciones provinciales, y que uno de los miedos que tenían era, Karina me hace una lista y me puede complicar, al ver ese resultado a lo mejor se animan un poquitito más. Dicen, bueno, no tiene tanto Karina en las manos como para apretarme con esto, sí, con la plata, sí, con otras cuestiones. Sí. Yo creo que ahí hubo algo porque el propio gobernador, o en realidad exgobernador, actual senador Zamora de Santiago del Estero, el hombre fuerte de Santiago del Estero, que quiere de alguna manera ser el armador de ese grupo donde también están Sáenz, donde está Jaldo, donde está Jalil, para volver a traerlos hacia la oposición. Sí. Probablemente en una candidatura que podría dirimirse luego en una PASO con alguien más del peronismo metropolitano, si se quiere, Sí. o bonaerense. Cambió de ficha. Zamora el otro día fue un senador opositor en la sesión, directamente. Sí, y de hecho,
también me dicen que fue una figura clave a la hora de los teléfonos. Después creo que por ahí el crédito se lo terminó llevando uno solo, Sí. que es Sergio Massa, porque hubo también una rápida atribución al rol de Sergio Massa como negociador, pero que también la figura de Zamora fue muy importante para atender esas conversaciones. Y también algo que les pasaba, que decían algunos senadores, que es que lo llamaba Massa, lo llamaba Zamora, lo llamaba Guado de Pedro, digo, que recibían constantemente comunicación por parte del peronismo y del gobierno no hablaba nadie. Que había por ahí una conversación nada más que con Patricia Bullrich o con Abdala, que después en un momento ya desesperado, Sí, sin no. ninguna sutileza, bajó a Se le- tratar de convencer a alguien en pleno recinto. Sí. Pero que del gobierno ni Sturzenegger, ni Santilli, ni nadie del gobierno operaba para tratar de sostener los votos en los capítulos polémicos. Sí. Sobre el tema de Massa, un comentario breve, porque justo lo habíamos discutido acá con Mati el otro día, sobre si la calle, si la dirigencia y demás. Yo era de los que decía que la dirigencia tenía que estar a la altura. Si hubo gestiones, obviamente, son súper bienvenidas y está muy bien, y es lo que tienen que hacer. Massa y tantos otros dirigentes políticos que tienen en su capacidad la posibilidad de torcer el resultado de una elección como esta, porque evidentemente la prioridad era pararlo. Dicho esto, me parece que todo lo que se armó en redes a posteriori puede ser un poco contraproducente, porque dio la sensación, o mucha gente se quedó con la sensación, de que apareció para llevarse el crédito que muchos creían que era colectivo, que era de algo que se había logrado en la calle, que se había logrado en la plaza, y la forma en la cual, porque no fue con sutileza, salieron 5 o 6 cuentas al mismo tiempo a instalarlo. Sí. Una que jugó al Código Da Vinci. A mi gusto, eso ¿Cómo? mete un poco de ruido. Una senadora que jugó al Código Da Vinci. Y sí, claro, que puso iniciales y demás. Pero para un poco, hermano, ¿qué análisis político que estás haciendo, hermanito? ¿Cómo te va, Alanto? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luis? Qué mala onda que tenés, hermano. Recién me compré una sonrisa, me salieron todas con cara de culo escuchando el destape. Para un poco, hermano, venimos de la bailanta, el fin de semana, volvió el fútbol, y vos venís acá a hablar de análisis político, la Pero justicia, para eso- a que la eso inflación. vengo. Para un poco, A eso hermano. vengo. Esto me hace acordar a la monja que estaba tocando en el campanario y justo salió el cura del confesionario. No, otro chiste, prefiero otro, Luis. Bueno, el tipo ese que llevó al baño un chancho. No, ¿Le conté ese? no, Le pensé que era una oveja. no. ¿Saben que Córdoba va a salvar al país, hermano? Ah, qué bueno. El día que todos los cordobeses sean expulsados del país, todo falso. Todo falso. No, yo va a lo ser quiero gobernador mucho. así. Yo lo no, quiero me mucho. parece que no. Lo que pasa es que No, los de de otra Belgrano forma no se tampoco. bañan, ¿viste? Ya tenemos problemas con los de Belgrano que no se bañan. Por lo menos nos quedamos con los de Talleres que No, Mati. son como los ecuatorianos, Che, ¿viste? Mati. Que usan poco jabón para ahorrar. Lo peor es Hermano, que el Real lo dijo en serio, ¿eh? no, Luis lo dijo en pero serio. yo, Lo dijo en serio. pero yo no hablo en joda, hermano. Mirá, dicen que odian a los porteños, los cordobeses, y sí, si tienen un break de media hora en el laburo y aprovechan, se van a tocar al obelisco y vuelven. No, yo te digo una cosa. Nosotros ganamos en todos lados. Me tocó pelear contra un gran aparato. Ajá. Yo me sentía como la Chicholina en esa película, ¿viste? No. Nosotros, mirá, nosotros Luis. ganamos en vientre seco, entero abusado, en oveja en tanga, en cuello de cóndor, en polo burro troncoso. ¿Existen esos lugares? Ganamos en bosta seca. ¿Sabe cómo prendimos ahí? Eso me hace acordar del panadero que llega a la panadería. Y ve al empleado que le está rellenando el cañoncito a la mujer. Che, Nico, podés poner orden. No se puede hablar. ¿Qué quiere hablar? Del 3% de inflación, hermano. Habla amargate vos solo, Nato. Amargate vos, hermano. Sale bien la tonada, ¿eh? Le sale bien, Bien la la tonada. Bien, bien, no bien. es fácil para un porteño hacer la tonada bien. No es fácil. Espectacular. Sí, no. Hablemos un poco, Telma, de lo que está pasando en la relación con Brasil, porque es grave. Estamos hablando de uno de los conflictos diplomáticos con Brasil más importantes de la historia. Así es, así es. Digo, Bueno, sí, ayer... hay una guerra en el siglo XIX, pero, No. desde la historia moderna estamos en Desde los que se peores fue la momentos. dictadura militar acá, porque antes te acordás que era la principal hipótesis de conflicto de Argentina la Brasil y la de Brasil a Argentina, pero desde la reunión de Alfonsín con Sarney, bueno, justamente se pudo superar este enfrentamiento que lo único que hacía era favorecer, como sabemos, al imperio, ¿no es cierto? Porque estas divisiones Sí, sí, sabemos claro, para dónde por van. supuesto. Y ayer Milei, bueno, como si no hubiera hecho suficiente, profundizó todavía la tensión diplomática porque replicó un mensaje. Mira, vamos a mirar primero el tuit de Carlos Jiménez, que es un
legislador norteamericano que dijo, a ver si me lo podés leer porque yo... En el Congreso de los Estados Unidos sabemos que Lula da Silva en Brasil es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista. ¿Alguien le dice que Delcy... Castro comunista lo llama también por Sí, si pero queda- alguien le dice que Delcy le está girando toda la Bueno, guita a Trump. Pero él hace el paquete. Sí, sí. Es obviamente un troglodita republicano clarísimo, que de la línea macartista que hay muchos ahora en Estados Unidos. Y el presidente Milei lo que hace es justamente retuitear esto, repostearlo y poner un ups. A ver si lo podemos ver en la placa 1. El tema peligroso de esto, además, Nico, es que sale exactamente después, el diario Clarín le hizo una entrevista al canciller Mauro Vieira, estaba en Cali, Sí. representando a Lula en la asunción del presidente colombiano, le hace una entrevista donde justamente el canciller brasileño intenta decir lo importante que Argentina es para Brasil y viceversa, y cómo sería posible reanudar de alguna manera esta relación. Mira, yo hice ahí tenemos en pantalla algunos de los puntos principales, ¿no? Que señala el canciller. Lo más importante es subrayar que la relación entre Argentina y Brasil es importante y superior a quien esté en el poder en cualquier momento. Argentina tiene que valorar la relación con Brasil de la misma manera que Brasil valora la de Argentina. Se debe terminar este tipo de agresiones, trabajar a favor del vínculo bilateral, o sea, realmente con cierta puerta abierta para la cercanía. Sí, está tendiendo una mano para desescalar el conflicto, para que Con Argentina cierto- saque un comunicado formal que diga hasta acá y se Igual cierre con el nivel capítulo, ¿no? igual con el nivel, más o menos pidan disculpas, ¿viste? Sí. Porque él en un momento dice concretamente que se necesita un gesto. Sí. Y dice, el de parar las agresiones y un gesto simple frente a la importancia de las relaciones bilaterales. Es decir, suspender las agresiones como mínimo. Bueno, momentos después lo que hace Milei no es solo parar las agresiones, sino retuitear Retuitear. esto que te estoy contando. O sea que está recontra claro la voluntad del presidente argentino de realmente estropear todo lo que sea posible de la relación con Brasil. Te pregunto, ¿es la voluntad del presidente argentino Bueno, o es una esa es muy instrucción buena. que recibe? Esa es muy buena la pregunta. Por supuesto, fíjate vos que no es casualidad que sea un legislador norteamericano y en mi opinión, y estoy casi certera, y creo que también es la opinión de Brasil, es parte de el papel que cumple Argentina lamentablemente en este momento de totalmente Sí, instrumental. instrumental y totalmente sumiso con respecto a Estados Unidos. Ahora, ¿no? porque cuando Lula decide rebajar la relación diplomática y retirar al embajador, mi lectura, y decime si coincidís, es que no lo hace porque lo haya ofendido un insulto de Milei, sino No. porque lo ve como una herramienta en un plan para evitar que Lula tenga un mandato más, ya sea derrotándolo en las elecciones o no reconociendo, no permitiendo que asuma. Lo ve como una Totalmente. amenaza muy concreta a la institucionalidad brasilera. Mirá, es totalmente así. Primero hay que tener en cuenta que Milei ataca de manera grosera, con insultos, a todos aquellos dirigentes que son blancos de Estados Unidos. Por ejemplo, lo hizo con Gustavo Petro, por ejemplo, lo hizo con Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Y Lula, a 60 días de elecciones presidenciales, donde tiene la posibilidad de ser reelegido, él ataca de esta manera. Va a Brasil a un acto de Bolsonaro, que es su contrincante más importante de Lula, y hace este show nefasto, y seguido de varios ataques por parte de Estados Unidos, no solo por los aranceles, no solo por amenazar con invadir, incluso o llevar parte de sus planes militarizados a Brasil,
Había habido el año pasado, ¿no? En Río de Janeiro. No, este año en Río de Janeiro unos episodios donde el propio Bolsonaro pidió... Claro, reiteró que tanto el Comando Vermelho como son bandas narcos, no son bandas terroristas, pero Estados Unidos los califica de terroristas de manera de poder usar. Claro, justificar, es un apriete, Sí, obviamente, claro. ¿no? Varias de estas actitudes con respecto a Estados Unidos. Y lo que decís de Milei es tal cual, el objetivo como el de ir al acto de Bolsonaro y repudiar a Lula tiene como objetivo que el votante brasileño se espante de Lula y se huya, y lo interesante es que sucedió todo lo contrario. A partir de aquel momento, todas las encuestas indican que esta actitud de... No solo por esto, pero la actitud de Milei en contra de Lula lo que hizo fue exactamente el efecto contrario, es decir, estar más en contra de Bolsonaro y a favor de Lula. ¿Y por qué a Estados Unidos le interesa que Lula no gane? Bueno, hay muchas razones muy obvias, pero una de las más importantes, en mi opinión, es conseguir que toda América del Sur, porque quedaría apenas Uruguay, toda América del Sur se convierta en partidos de ultraderecha o por lo menos de derecha, la mayoría de derecha extrema, totalmente obedientes a Washington, y aparte cae una pieza fundamental de los BRICS. Sí. Brasil es uno de los 5 fundadores, digamos, y una de las piezas fundamentales de los BRICS. China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, y bueno, que caiga Brasil es una bala que le entra a los BRICS. ¿No es interesante, hay que ver, porque cuando Bolsonaro gana por primera vez, aunque en la campaña había hablado en contra de los BRICS y demás, finalmente no solamente no se va, sino que profundizó la participación y de hecho los vínculos económicos con China no se interrumpieron en ese primer mandato de Bolsonaro, al contrario, se profundizaron. Hay que ver si ahora, bajo la doctrina Donroe, bajo esta nueva doctrina, no se ve un Flavio Bolsonaro que en ese sentido vaya mucho más allá de lo que había podido hacer su propio padre. Exactamente, es muy probable que esto sea así, ¿no es cierto? Sí, gana porque la elección, es parte, digamos, un Estados Unidos que está perdiendo muy claramente lo que antes llamábamos Oriente Medio, ahora llamamos Asia Occidental, es decir, concretamente Irán ha perdido el control del Estrecho de Hormuz, tiene elecciones en noviembre, es decir, es un Trump que necesita algún tipo de triunfo y además se repliega muy claramente en nuestra región, ¿no es cierto? Y un comentario más sobre esto, porque recién hablabas de cómo se utiliza la expresión narcoterrorismo para justificar algunas cuestiones, y con esa excusa se secuestró a Maduro el 3 de enero de este año. Y en el encuentro que hubo hace 2 semanas en Washington contra el terrorismo de izquierda o el extremismo terrorista de izquierda, donde Marco Rubio bajó la nueva doctrina para todo el continente. Resurgimiento del terrorismo. Hubo una declaración posterior de un embajador, de uno de los coordinadores de todo esto, una figura de tercera línea, nadie conocido, pero que hablaba en nombre del gobierno de Estados Unidos, y que decía, bueno, nos concentramos en 3 tipos de terrorismo: el terrorismo islámico, el terrorismo narco y el terrorismo de izquierda. Y cuando uno ve las cosas que se hicieron en nombre de la lucha contra el terrorismo islámico y que se están haciendo contra el narcoterrorismo, y te avisan que van a hacer lo mismo contra el terrorismo de izquierda, y después sale acá Milei o otros voceros como Feynman a llamar a terroristas a todos los que fuimos el jueves a la plaza, te están avisando un poco cuáles son los planes del gobierno, y que estas fotos del policía apuntando directamente al rostro de los manifestantes son el comienzo de algo que puede seguir empeorando. No, esto es sin duda, sí. Además, lamentablemente Argentina se está convirtiendo en el centro antiterrorista. Mira, vino sería el vicesecretario del FBI, que se llama Bailey, de apellido Andrew Bailey, la foto la podemos ver en la placa 3, se reunió en la CIDE, con la plana mayor, además de estar el embajador Peter Lamela, y de alguna manera reflotaron este centro antiterrorista. No es ya una amenaza, es algo claro que están. Vos nombraste a lo que dijo Marco Rubio en Estados Unidos, él en un momento... Bueno, lo voy a repetir más o menos, no es textual, pero es bastante acercado. Dice que los objetivos, los terroristas, son todos aquellos que son destructivos,
que son gente que odia, no importa cómo se llamen, y esto sí lo dice textual, Sí. no importa cómo se llamen, se pueden llamar anticapitalistas, antiimperialistas, marxistas, o sea, que está poniendo en la bolsa A todo lo que sea disidencia. a todo lo que sea izquierda, Sí. además, ¿no es cierto? Sí, Y sí, sí. disidencia, No solo opositor. izquierda, ¿eh? A todo lo que sea anti. Sí, porque también Estados dice ateos, Unidos. por ejemplo. Porque acá también está esa cuestión que hay mucha cuestión del progre que desconfía del que es un poco más nacionalista, que desconfía de cuando vengan los gringos vamos a hacer todos lo mismo, ¿eh? No, mirá, este tuiteó cosas a favor de España, no, entonces corre lo que no es progre, es más nacionalista, es más hispanista. No, todos los que estén en contra van a estar dentro del mismo bolso porque son disidencia y por lo tanto Así tienen es. que ser perseguidos. Y hay que recordar siempre, porque ellos en todas las fotos estas que se sacan mencionan seguridad nacional, ¿no? Todo esto es por la seguridad nacional. Es la seguridad De nacional ellos, de de ellos, ellos. no la nuestra. Claro. Somos el escudo de las Américas. Ustedes saben para qué sirve un escudo, ¿no? Se hace pelota el escudo y el que está atrás del escudo zafa. Bueno, las Américas no son todas las Américas para ellos, son ellos. Mirá. Y el escudo somos nosotros, nos lo están diciendo. Bailey dice, defender la patria requiere fuerzas más allá de nuestras fronteras. ¿Qué es defender Ahí la está. patria? La Ahí patria está, es de Estados ellos. Unidos. Esto Claro. lo dijo acá, en esa foto que estamos viendo, con Peter Lamela y el jefe de la CIDE. Ahí, centro de nacional antiterrorista fue creado en octubre del año pasado por instancias de Sí. Patricia Bullrich Así es. y puesto este año ya en funciones. Hay que tener mucha conciencia de esto, que Argentina se está convirtiendo en eso, en el centro antiterrorista, o sea que desde acá se van a operar no solo contra Brasil, no solo contra nosotros mismos, doctrina de seguridad, sino contra todo lo que considere Estados Unidos que es enemigo. Plan Cóndor 2.0 lo estamos viendo en vivo y en directo. Y está asociado, como el Plan Cóndor 1.0 también, con un plan para la economía argentina, un plan para el país. Obviamente la violencia es la herramienta, pero la finalidad, como dijo Walsh en su momento, era económica. Y vos, Alfredo, estabas hablando y escribiste una nota muy interesante el fin de semana en el Destape sobre el tema de la desindustrialización en el medio del debate por las expresiones de un Toto Caputo que está subidísimo al pony. Yo no sé, pues está Total, tan ¿no? canchero en la situación en la que está. Yo tendría un poquito más de cagazo. Pero otra vez, ¿no? La violencia por un lado y la desindustrialización del país por el otro. Para todos los tarados que hablan de la industria. Qué sutil, ¿no? Dijo el ministro. Tenemos lo que dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina hoy a la mañana, lo dijo con Feynman. Yo mientras hablo y me decís en algún momento no. Bueno, porque salió a hablar, porque fue tan vergonzoso lo que dijo el presidente de la Unión Industrial, Martín Rapalini, que ahora empezó a salir, hoy salió porque la conducción de la UIA no sacó un comunicado. Imagínate, siempre hago la contrafáctica y es ya medio tonto, pero qué sé yo, si es cuestión de tonteras, hagamos. ¿Qué hubiese dicho la Unión Industrial Argentina si un ministro de Economía del peronismo, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, le hubiese dicho que son unos tarados por hablar de la industria? Digamos, solamente, digamos, ¿qué es lo que ¿Te acordás de pensás? cuando Alberto levantó hizo así? Un dedito, No, un dedito, hizo ¿no? así. Y Rapalini no dijo nada, dijo, no son declaraciones felices que ayuden al diálogo. Es una joda que le está diciendo a los industriales cuando hay un proceso de desindustrialización fenomenal. Ahora vamos a dar unos datos. La Federación Industrial de Santa Fe, en cambio, donde ahí está Guillermo Moretti, la verdad, un industrial con todas las letras, que además defiende a la industria y tiene tensiones muy fuertes dentro de la Unión Industrial Argentina frente al silencio. Lo podemos escuchar, vamos a escuchar lo que hoy estuvo hablando Martín Rapalini con Eduardo Feynman, solamente para dar una referencia respecto a lo tibio, lo liviano que es el presidente de la UIA cuando alguien le dice que sos un tarado y él contesta lo siguiente. Cuando el ministro de Economía dijo para los tarados que hablan de la industria, ¿cómo les cayó? Bueno, ya nos manifestamos al respecto, ¿no? Pero bueno, creo que también después salió a hacer las aclaraciones correspondientes, creo que esto también suma, ¿no? Su rectificación.
Igualmente creo que lo importante es discutir la agenda de la industria, ¿no? Claro. Cómo hacemos que la industria sea más competitiva y también cómo hacemos que se reactive la economía, que en el sector industrial está realmente todavía sin recuperar los niveles del 2022. ¿Y usted cree que el gobierno tiene agenda para la industria o no? Bueno, veníamos conversando con el ministro en diferentes reuniones, también con distintos funcionarios, ¿no? Trabajando estas dos agendas, ¿no? La actividad y también la competitividad. Así que, bueno, estamos con muchas propuestas y con muchas ideas sobre todo para reactivar la economía. Bueno, estuvo el Fondo Monetario, habló de que la construcción y muchos sectores, habló de las lo pymes. veía así, las pymes, claro. Bueno, hay que poner el ojo, ¿no? Porque esto está afectando fuertemente a la pérdida de empleo, cierre de empresas. O sea, nosotros estamos de acuerdo, digamos, con la dirección en cuanto a lo que es el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, pero creemos que hay que acompañar al sector industrial, sobre todo a que pueda transitar este camino, que es un camino difícil. Esta tibia respuesta, pasaron varios días y todavía no reacciona, tiene con la misma, en el mismo tono. Yo no voy a habilitar una segunda lectura. Otros sí lo hacen, y como otros sí lo hacen, yo voy a transmitir esa segunda lectura. Es una ironía. Él es uno de los propietarios. Viene con subtítulos. Hay que aclarar todo. Él, Rapalini, es uno de los propietarios del grupo Valverdi, que participa en el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. En mayo pasado, el Ministerio de Economía de Caputo aprobó el ingreso de ese emprendimiento al régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI. La resolución oficial le concede los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen. Y quien encabeza, o quien debería encabezar la defensa de la industria, conduce al mismo tiempo un grupo empresario involucrado a uno de los negocios privilegiados por el modelo de Milei. Es una lectura para tratar de entender esta respuesta tibia de Rapalini, que es la conducción de la Unión Industrial Argentina. Digamos, en última instancia, como empresario minero, pero él está al frente de tenés que pensar de la industria nacional. Claro, tiene que responder en toda la industria nacional. Porque ¿qué es lo que pasa con la industria nacional durante el gobierno de Milei? Es que en el primer año bajó un 9,4%. Un desastre, digamos. ¿Qué es lo que pasó en el 2024? No hubo ninguna pandemia, no hubo una guerra, para una caída de tal magnitud. En lo que va del gobierno de Milei, casi un 8% por debajo del 2023. En los primeros 5 meses del 2026 ya cae un 3,5% interanual. La utilización de la capacidad instalada, que era del 67,8% en mayo del 2023, hoy es del 58,4%, 10 puntos menos. La utilización de la capacidad instalada es la cantidad de máquinas que están funcionando en la industria. Está destruyéndose. Y esto es promedio, esto es promedio, porque si vos agarrás qué es lo que pasa con los textiles, está al 30% y casi todos están por debajo del 50%. Lo que pasa es que hay precisamente industria vinculado con la minería, con energía, que te sube ese promedio. Un informe del CEPA dice que se perdieron casi 82.000, un poquito más de 82.000 puestos registrados en la industria manufacturera entre noviembre del 2023 y abril del 2026, y al mismo tiempo desaparecieron 3.600 empresas industriales, cosa que es toda una catástrofe. Y la Unión Industrial Argentina, que además después te insulta el gobierno, Caputo, Milei y compañía, digamos, no hay reacción. Es impactante en el sentido de lo que es de la dinámica política, económica y social argentina. Porque todo gobierno, mejor dicho, todo país que aspira a tener algún tipo de desarrollo, lo que necesita es una base industrial. Y como cambió el mundo, porque una cosa era la década del 90, ahora ha cambiado el mundo, y fundamentalmente en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, donde los países que aspiran a cierto grado de desarrollo y cohesión social tienen políticas industriales. Fíjate que hasta el Fondo Monetario Internacional armó un observatorio
de políticas industriales. Y ahora, observatorio, sí, de políticas industriales. Vos sabés, contabilizó más de 52.000 intervenciones en 75 países desde el 2009, o sea, de políticas industriales. Y solo el año pasado se adoptaron 2 veces y media más medidas que el promedio anterior a la pandemia. Esto en los países donde están pensando decir, bueno, a ver, que tenga desarrollo y que tenga una mayor integración social y mejora de la población. En Argentina, nada de eso, al revés, avanza en el proceso de desindustrialización. Bueno, esto es un punto central y que va a ser gran debate, va a ser un debate importante político, más aún porque las empresas industriales en las provincias, en Santa Fe, en Córdoba, están empezando a ver que, primero, la Unión Industrial Argentina no les está respondiendo nada vinculado con lo que son sus demandas. Y las bases empiezan a decir, bueno, mirá, esta política de desindustrialización que comenzó con Macri en este último periodo, pero se aceleró sustancialmente con Milei, va a tener que ser interpelada, debatida y por consiguiente generar un marco de oposición a esta política de desindustrialización. Clarísimo. Cande, Sí. ¿quién tiene razón? ¿Galperín o el bolsillo de todos los que vamos a comprar y nos alcanza cada vez para menos? Bueno, es bastante llamativo cómo siguen saliendo indicadores de lo que es nuestra economía doméstica y muestra la caída en las ventas minoristas. En este caso, estamos hablando de CAME, de las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas, y vemos una caída del 3,8% interanual en la comparación con julio de 2025, pero también un número negativo en la comparación intermensual. O sea, incluso cuando comparamos con junio, bueno, se está vendiendo menos mes a mes en un acumulado del año que sigue siendo negativo. Tenemos en la siguiente placa, no tengo la ruta, así que no puedo decir los números de las placas, pero en la siguiente, la evolución de ese índice de ventas minoristas. Y lo que vemos, digo, me parece que es uno de esos gráficos bastante fáciles de leer, porque se ve, obviamente, una primer caída muy fuerte y después cómo se mantiene esa caída en una comparación que me parece muy importante, que es que 2026 es un año mucho más difícil que 2025, porque en 2025 efectivamente estaba el crédito, entonces la gente se endeudó y eso aplazó o pospuso los efectos de este ajuste, los efectos de paritarias pisadas, los efectos de no llegar a fin de mes. Entonces lo que vemos acá es que justamente esa caída muestra esa paz de los cementerios de la que a veces hablamos para explicar un poco las variaciones de la inflación. Bueno, una inflación que merece otra columna en sí misma, porque tenemos los datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que salieron el viernes y muestran un 2,9% de inflación. Entonces incluso esta paz de los cementerios parece no ser tan pacífica, porque de todas maneras los precios siguen aumentando. Vayamos a la placa 3, que muestra las variaciones por rubros, y lo que vamos a ver es que en el interanual todas están en negativo, excepto en el caso de ferretería, materiales eléctricos y la construcción, no porque sea un buen año, sino porque la comparación con el 2025 es muy mala, entonces, bueno, empieza a dar algún número levemente positivo, estamos hablando del 1% interanual y un 0,3% en el acumulado del año. En todos los demás tenemos números negativos y llama la atención el caso de los alimentos y las bebidas, pues estamos hablando de 5,4% menos que en julio del 2025 y con una caída intermensual del 2,3%. Entonces, bueno, llama bastante la atención de nuevo porque la base de comparación no era buena y sin embargo los números dan en negativo. La pregunta que surge acá es, bueno, ¿qué está haciendo la gente entonces? Porque estamos hablando de comida, o sea, estamos hablando de necesidades básicas donde la gente tiene que efectivamente conseguir de alguna manera ese alimento, y lo quería cruzar con esta noticia que dio vueltas durante el fin de semana y tiene que ver con la apertura de un club de trueque como los que conocimos en la crisis del 2000-2001, y un club de trueque acá en Pilar, en el conurbano bonaerense. Lo tenemos, arranquemos con el tape 5, donde habla justamente de este intercambio de cosas que tienen en su hogar y los intercambian por comida. ¿Es la primera vez que participa de un trueque usted? No, yo ya años atrás estuve en un trueque.
¿Cómo se siente tener que participar nuevamente? Mal, obvio que mal. Porque la verdad que retrocedemos en vez de avanzar. Tal cual. Yo jubilada, así que algo hay que hacer. ¿Usted jubilada con la mínima? Sí. ¿Y usted qué es lo que está acá? Son ropa que mi nieto tiene un lugar que él fabrica, entonces él me da los restos y yo lo coso y lo reciclo. Ahí veo alimentos. ¿Pudo cambiarlo por alimentos? Exacto. Bueno. Es lo que más buscamos. ¿Y puedo ver a ver qué es lo que pudo conseguir? Bueno, fideos, tirabuzón, arroz, atún también. Sí. ¿Qué va a hacer? Acá puede tener un guisito, ¿no? Puede tener acá el fideo con atún. ¿Es así? Entonces hoy pudo conseguir esto. Sí. Entonces ya se va a casa con la seguridad de tener una comida rica. ¿Qué va a hacer? Es así. Hay que moverse, si no. Es terrible, ¿no? Porque estamos hablando del intercambio. Bueno, en este caso conseguía la ropa por un familiar y lo cambiaba por lo que se veía en imagen, que era paquetes de fideos, un paquete de atún y algo para resolver la cena de los próximos 4 días, tal vez una semana. Quiero ir al tape 4, que en este caso habla una persona que, porque una vez piensa, bueno, el club de trueque es para la persona que quedó por fuera del el mercado formal, que quedó por fuera de un puesto laboral, y en realidad lo que estamos viendo en estos años no es tanto el fenómeno del aumento del desempleo, como sí se veía en la crisis del 2001, sino gente que trabaja, pero que ese trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes, y no es que no le alcanza para pagar el alquiler, sino que no le alcanza para comprar la comida que necesita para básicamente sobrevivir. Así que en el tape 4 tenemos esto, la declaración de un trabajador que efectivamente tiene que ir al club del trueque para poder comer. Sí, todo esto, trueques, para cambiar por alimentos, para vender, lo que sea. Acá vemos esta camperita es usada, pero en muy buenas condiciones. Sí, todo en buenas condiciones. ¿Y usted lo quiere cambiar por qué? Por alimentos, plata, lo que me sirva. Para llevar a la casa. ¿Está sin trabajo? No, yo gracias a Dios estoy trabajando. Pero además tiene que hacer esto para poder seguir viviendo. Sí. No le alcanza con el trabajo. No alcanza. ¿Y esto es una ayuda? Sí, me vale, es una ayuda. ¿Usted participó del trueque en el 2001 o fue parte del trueque o no? Sí. ¿Y volver al trueque que...? No, nadie quiere volver al trueque, queremos trabajar, queremos que haga fuente de trabajo. Si vos no trabajás, te sentís inútil. Sin plata, sin nada, es un cero a la izquierda, no... Bueno, un gran informe de C5N en este nuevo Club del Trueque que abrió en la zona del Pilar, donde básicamente lo que recolectan son personas que efectivamente participaron de los clubes de trueque del 2001, pero tal vez con estas complejidades nuevas que tienen que ver con que también van a trabajar, también tienen un trabajo, una changa, una forma de conseguir dinero, pero que ese dinero efectivamente no alcanza para cubrir las necesidades más básicas. Sí, en el 2001, en el 2002, porque el 2001 fue el estallido político. El peor momento económico fue sobre todo 2002. Pasaba lo mismo. Yo recuerdo en mi casa, que mi vieja siempre laburó y es profesional y demás, pero que además una vez por semana iba al club del trueque porque compraba el bolsón, por ejemplo, de cebollas, lo dividía en bolsitas más chiquitas y iba con el medio kilo de cebolla para cambiarlo por otra cosa. Claro. Y en esa misma época, perdón la autorreferencia, pero estas cosas las veo y me transportan a... Yo pedía... Entre los amigos, yo tenía 18 años o nada así, para poder hacer un mango extra, porque en mi casa no había un mango, pues si yo quería salir o lo que fuere, y entonces iba a la familia de los amigos de mis viejos y demás, amigos de la familia, a preguntarle qué tenían en la casa que ya no usaran. Miren que uno siempre guarda en el fondo de un coso 6 vasos que me regalaron una vez y que nunca usé y todo eso, y tenía tirada una lona en Parque Saavedra, donde al lado mío había una señora que vendía lencería, del otro lado un tipo que vendía mermeladas caseras, y yo vendía algunos libros, algunos vasos, tenedores, adornos. Claro. Y esa era la vida de la clase media, porque yo la verdad tuve la suerte de vivir en una casa donde nunca faltó un plato de comida. Pero el trueque y el ir a pedir a ver qué te pueden dar para vender por 2 mangos y con eso bancarme los gastos, eran parte de la vida cotidiana en ese Totalmente. 2002. Y en este caso creo que, bueno, llamó la atención porque volvió el club de trueque como lo conocíamos, digamos, en un lugar establecido.
Hoy en día en Marketplace, Sí, en absolutamente. Facebook, en los grupos de ciertos pueblos, de ciertas ciudades, ya sucede esto y se da ese intercambio, no en un espacio físico, sino en el espacio digital, y por ahí te encontrás en la estación de tren y demás. Pero ya viene sucediendo esto más por lo bajo, ahora lo que vuelve es la institucionalización, y con eso, bueno, en los clubes de trueque es muy interesante el fenómeno, porque incluso existía como una moneda, una cuasimoneda que servía dentro de ese club de trueque, porque a veces ya empezaban a circular los vales, ¿no? No era solo el intercambio mano a mano, sino ya la existencia de los vales. Todo esto es, bueno, cómo la gente sobrevive, porque cuando hablamos de endeudamiento, cuando hablamos de que la gente gasta más en el transporte, en la luz, en el gas, bueno, efectivamente todos y todas tenemos que sobrevivir, y en ese sobrevivir empiezan todas esas estrategias por abajo que no las puede explicar el Estado, pero que efectivamente dan respuesta mínima, ¿no? Sí. Vemos el paquete de fideos y un atún, pero bueno, te resuelve la comida un par de días. Y una diferencia con aquel 2002 es que en ese entonces el Estado en todo caso miraba para otro lado. Acá tenés un Estado que directamente muchas veces pareciera que hasta le molesta que la gente encuentre la forma de rebuscárselo. Y lo digo porque vos, Mati, traes una noticia sobre el tema de los cartoneros, otro fenómeno que uno asocia con aquella crisis. Sí. Y que ahora pareciera que ni siquiera ese, no sé si decir laburo, sí, es un laburo, Sí, es un laburo sí. poco digno, pero es un laburo, y pareciera que para algunos ni siquiera eso se puede hacer para sobrevivir. Sí, es la nueva crisis de los cartoneros, porque por un lado en la Ciudad de Buenos Aires están en riesgo 6.500 puestos de trabajo de una forma de reciclado, que es el reciclado seco, el que conocemos de cartones y demás, que está desde hace muchos años, desde hace 20 años, en cogestión con cooperativas de trabajo. Después está todo el otro privatizado, que tiene que ver con los residuos húmedos, digamos, ¿no? Lo de los contenedores negros por un lado y los contenedores verdes por el otro. Pero además la crisis de los cartoneros se profundiza en todo el país, a nivel nacional, en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba, en La Plata, en Comodoro Rivadavia, por donde mires, porque lo que está pasando es que en todos los grandes centros urbanos se combinó un problema que, por un lado, desde principios de este año, el gobierno liberó por completo la importación de basura o la importación de rollos de cartón, de papel, bobinas provenientes de especialmente Brasil y de China. Eso generó una sobreoferta de material, por supuesto eso hizo que descendiera el precio al que podían vender los cartoneros en la Argentina, le permitió a las industrias papeleras locales estoquearse y presionar a la baja los precios que pagan a los galponeros o a las cooperativas de trabajo. Una caída de, en un momento, hasta 70%, en el último tiempo se fue recomponiendo un poco, pero en el precio del cartón, del vidrio, de la chatarra, que provocó pérdida de trabajo, cierre de cooperativas, el regreso además de materiales reciclables a basurales, por lo tanto también el impacto ambiental de eso, la sobreoferta y también la caída del consumo, ya que estamos hablando de consumo, la caída del consumo interno también... hay menos cartón. Exactamente, agrava un escenario en una economía que se contrajo, la industria pidió menos insumos, sumado a que la crisis hizo que más gente se vuelque a la calle, no a cartonear de forma organizada en cooperativas y organizaciones sociales, sino por la suya, que es lo que vemos permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso, entre la desregulación, la apertura de importaciones, la caída del consumo, una crisis laboral que tira más gente a la calle, está configurando un combo muy complejo para quienes fueron uno de los emergentes de aquella crisis de principios de siglo. Imágenes como las del Club del Trueque, que uno no se olvida más, también las del Tren Blanco de los cartoneros, que venían del conurbano a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vemos ahora es una nueva crisis. Después, particularmente, lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires es que Jorge Macri pretende, a partir de septiembre, privatizar el servicio, el convenio, la cogestión que hoy tiene el gobierno de la ciudad con las organizaciones sociales. Estamos hablando de, para que se den una idea, a nivel nacional, estamos hablando de 18.000 trabajadores organizados en unas 145 unidades productivas, pero por lo menos hay entre 150 y 200.000 personas en todo el país realizando este tipo de tareas. Para completar, por ejemplo, también una canasta básica alimentaria, vos en 2023 necesitabas recuperar alrededor de 800 kilos de cartón. Hoy estamos hablando de 6.000 kilos de cartón, según dicen desde la Federación, para poder hacerte de un ingreso, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires se generan casi 6.000 toneladas diarias de residuos, 3.500 son recuperadas por los recicladores urbanos, por los cartoneros, y son más de 6.500 los trabajadores que en la ciudad están
organizados en 12 cooperativas distintas que prestan un servicio formal, trabajan en cogestión en la recolección diferenciada con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que recolectan, reciclan, procesan el material que luego le venden a la industria local que demanda papel, plásticos, etcétera, cartón. Las organizaciones lo que advierten es que quieren privatizar ese servicio para entregárselo a algún empresario amigo del Pero gobierno ¿cómo porteño. sería la privatización? Bueno, ahora es similar a la privatización que ya sucede con el otro tipo de basura, que es la basura húmeda. Que sea una empresa que Exacto. pase y... Como sucede con otros municipios o como sucedió en algún otro momento, o como sucede hoy mismo con esa otra basura, ¿no? La basura de los contenedores negros, la que no se puede recuperar, y que eso que hoy realizan los cartoneros organizados en cooperativas, que además, por supuesto, no es la misma situación la de los cartoneros que la de principios de siglo. Recicladores urbanos están Exacto. mencionando. Con el impacto ambiental que además eso representa y un trabajo que realizan y que si no lo hacen estos más de 6.500 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires, en 12 cooperativas organizados, y cuando digo organizados digo, va más allá de las condiciones de trabajo, ¿no? También han propuesto leyes, han impulsado reformas, transformaciones, se inventaron en su momento un trabajo, si es que era un trabajo, en realidad era una subsistencia, y lo fueron transformando en un trabajo organizado. Hoy lo que quiere hacer el gobierno porteño, una de las intenciones, es privatizar eso. Entonces lo que advierten las organizaciones es que lo que está en riesgo es su fuente de trabajo y que además esto se encadena con una forma de Jorge Macri de gobernar bajo un supuesto mandato de ley y orden, y de la misma manera que persigue a los vendedores ambulantes o a las personas. Incluso en algún momento se llegó a hablar de multas de 900.000 pesos al que revise la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Imagínate una persona que está revisando la basura, ¿cómo podría pagar una multa de 900.000 pesos? O la cantidad de guita que gastaron en esos containers inteligentes, Bueno, entre para lo comillas, mismo. que eran para impedir que la gente pudiera acceder a... Es un proceso de limpieza social, que es lo que Y que está las sucediendo en la bolsas Ciudad de Buenos no Aires. bajan. Sí, pero Limpieza social y de negocio también. Porque Bueno, por sabemos eso. que cuando hablamos de privatización siempre un curro atrás hay. siempre detrás hay un negocio. Siempre. Siempre detrás hay un negocio. Es algo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y no únicamente en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un conflicto similar también en la Ciudad de La Plata, pero lo que advierten las organizaciones es que quieren que no haya más cartoneros, que no haya más gente en la calle, que es un poco, en términos muy generales, el antes y el después que desde el comienzo de su gestión Jorge Macri vende sobre las personas en situación de calle. Hay una cosa medio de lo que afea a la ciudad, ¿no? Todo lo que... El reidelismo, ¿no? Es una ciudad muy linda, lástima que está llena de porteños. Sí, bueno, pero lo que pasa Bueno, es que... ellos dicen de bonaerenses, pero somos todos lo mismo, Sí, muchachos. Jorge Macri esto lo ha tomado como una política de gobierno y además de propaganda, no es solo que lo hace, sino que además eso lo promociona. Sí, 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 ¿no? claro. Es parte de Esconder una- a los pobres, Sí. que no se vea que lo que hay. Y todo lo que se pasa. pueda privatizar se privatiza. No sé si vieron este fin de semana, se viralizó una denuncia de que quieren privatizar una bóveda del cementerio de La Recoleta para poner un kiosquito que venda café y souvenirs. Ajá. Dentro de una bóveda. Ya es un nivel de... ¿Pero para los muertos? No, para los turistas. Pero todo se puede explotar, todo Bueno, puede hacer un ser... café de Souvenir del especialidad. cementerio. No quiero ni preguntar. No quiero ni preguntar, pero Mejor todo es un no. curro. Todo es un curro para esta gente. Café ahumado. No, Es perdón. impresionante. No, bueno. Perdón. Ah, mirá vos, yo hice un Estuve mal, chiste, estuve digo, mal. lo Se mío fue fue... Cande. Estuve mal. No sé, ahora que ande el remalo 5 minutos le queda poco. No, pero lo que hay en general Son me da la sensación... 6.500 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Solo. Solo los que están organizados en cooperativas. Después Ajá. hay muchos más que No, es un montón. hacen Eso su, es lo que su te- tarea por la suya y bueno, y venden a los galpones y demás. Sí, es mucha gente que está encuadrada también. Esto también parte de la organización fue durante años fue generando también una conciencia de que eso no era solo una subsistencia o gente a la que no le quedaba otra, sino que en un momento era gente que, bueno, por supuesto, no conseguía un trabajo tal vez formal, pero encontraba ahí una organización y también un trabajo digno y un lugar, ¿no? Que a veces es mucho más que un trabajo, ¿no? Que me parece que en parte también es lo que se está tratando de desarmar, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, que son todas esas redes comunitarias de contención, de solidaridad, de hacer algo más que algo por uno mismo y que tiene que ver más con un objetivo político, de desarmar esos lazos, porque es más fácil romper individualmente que colectivamente. Y porque es la única forma también que tienen de justificar por qué
Galperín sí y el cartonero no. Bueno, porque Galperín fue más exitoso y entonces se merece lo bueno que tiene y el otro algo habrá hecho, no se esforzó lo suficiente. Ese tipo de lógica que emana de este gobierno solo es posible en un mundo donde la gente no se organiza, donde no comparte sus problemas con el de al lado y busca la forma de solucionarlos en común. Ahora, ¿cuántas imágenes, ¿no? Desde que comenzamos el programa, que son, ¿no?, déjà vu, flashbacks. Loop permanente de la historia argentina, insoportable. Otra vez la crisis de los cartoneros, otra vez la crisis del trueque, otra vez las crisis que ya conocemos, ¿no? Del endeudamiento. El endeudamiento de los bancos. La inflación subiendo. Que quieren dar créditos en dólares. Claro. No, pare, la derecha que pare un poco. Era la frase... Otra vez Patricia Bullrich, Otra vez Caputo. Hay una frase maravillosa, no sé quién es el autor, que decía: Argentina es ese país que te vas 5 días y cuando volvés cambió todo, pero te vas 10 años y cuando volvés no cambió absolutamente nada. Claro. Es maravilloso. Y así es. Pero bueno, también es un poco el indicador de que es obligatorio hacia adelante pensar en un poco más, ¿no? Porque todos los procesos anteriores, algunos más exitosos, otros menos, confluyeron en que volvamos a tener estos problemas. Es decir, hubo, incluso en los mejores momentos que ha tenido la política argentina en el último cuarto de siglo, que ha tenido momentos muy buenos, una idea que incluso llegó a ser parte de un eslogan. En su momento el eslogan era irreversible. Bueno, no hay nada irreversible en política y hay que trabajar permanentemente para que los logros no solamente se conviertan en nuevos logros hacia adelante, sino que se conserven. Se consoliden y se conserven. Y me parece que eso es parte también de toda la discusión, que espero que ahora que terminó el Mundial, que espero que ahora que vimos que los argentinos cuando nos juntamos podemos ponerle un freno a este gobierno, que espero que ahora que se empiezan a dar ciertas condiciones para discutirlo, formen parte del debate público, porque también estoy convencido de que este es un gobierno que perfectamente puede perder la elección del año que viene sin que haya gran mérito de nadie más, puede perderla por sus propias acciones. Ahora, al que le toque agarrar esta papa caliente después, con un Estados Unidos empoderado que cree que te puede decir: vos podés contratar a tal o a cual proveedor, vos podés hacer esto o no lo otro, con la cantidad de trabas que van a ponerle a todo lo que venga después en el Banco Central, por decreto, por ley y demás, va a necesitar un consenso muy fuerte sobre su plan de gobierno para poder llevarlo adelante. Y eso se tiene que construir, creo yo, desde ahora y en la oposición. Sí, por eso son importantes las movilizaciones populares, las reacciones sociales, por eso hay que poner en valor lo que pasó en las últimas semanas, porque sea quien sea que gane, porque a Milei se le puede ganar una elección. Sí, sin duda. Puede haber alguna alternativa, alguna alquimia, algún rebote, unas carambolas electorales que te permitan ganarle una elección a Milei. Ahora, los problemas son muy de fondo. Y las transformaciones van a requerir mucho coraje político, pero también social, porque no va a ser sencillo. Digo, a Milei una elección se le puede ganar. Lo que viene después es más difícil. Lo que viene después es mucho más difícil y estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, vamos llegando ya al final de esta emisión, al final de este programa. No sé si les quedó algo para el estribo. Si no, les agradezco. De fútbol está bueno que nadie quiera hablar, ¿no? Está bueno. Yo estoy para charlar un ratito si quieren. Ahí encontré la publicación de lo de la bóveda, es cierto. ¿Es cierto? Tremendo. Es así. ¿Y el estilo de café también? No, pero podemos dar ideas. Gente, quédense que ya viene Verdades Afiladas con Adrián Murano, que está de regreso. Y con todo, sigan en la continuidad del Destape toda la tarde. A la tarde, además, la van a ver ahí a Cande haciendo el pase de la tarde. Después de las 6, también con Mati Mousset y gran elenco. Nosotros nos reencontraremos acá mañana a las 10 de la mañana para hacer este otro pase matutino. Aclaro, lo hice el otro día, lo hago de nuevo. Roberto Navarro se tomó unas merecidas vacaciones, así que para los que preguntan acá y demás, déjenlo, porque además cuando vuelva... No lo echaron. No lo despedimos a Navarro, no, y cuando vuelva va a volver además con algunas cosas bajo el brazo que agárrense, porque parece que está tomando carrerita. Quédense entonces en el Destape, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan todos un excelente día. Gracias también al equipo que está del otro lado del vidrio, a mis compañeros y compañeras acá en el estudio, y a todos ustedes que nos eligen cada día para informarse. Que tengan muy buen día, nos vemos mañana. Chau, chau. El Destape 1070.